Hola, mi nombre es Anaid, bienvenidos a un nuevo video en este canal. Hoy vamos a hablar de un tema un poco distinto en comparación de los otros temas que hemos tocado aquí, que son reseñas de libros, de música y cosas por el estilo. La verdad es que no tengo ni idea de cómo empezar este video, así que sean comprensivos por ese lado. A lo largo de mi vida leer siempre ha sido un hobby. De hecho, considero leer como una forma de escape, como un cierto tipo de desfogue, vamos a decirlo de esa forma. Y es que realmente a mí leer es algo que me gusta, es algo que me llena y es algo que yo disfruto independientemente de la lectura que me pongan enfrente. Cuando yo empecé a estudiar la carrera que estoy estudiando, que es una carrera dirigida a literatura, empecé a conocer personas que como yo también leen, también les gusta y también comparten cierto tipo de puntos de vista que son ad hoc a lo que yo hago. Pero también me encontré con la otra parte y es que hay una cierta competición, una cierta comparación alrededor de quién lee más, quién lee menos, qué tipos de autores te gusta leer más. Y nos medimos en un sistema en el que comparas qué tan grueso es el libro que estás leyendo y qué tan rápido lo terminaste. Antes de empezar en la carrera yo ya había empezado con este canal. Y bueno, antes de empezar el canal la verdad es que yo leía, pero ni siquiera contabilizaba cuántos libros leía al año, muchísimo menos cuántos libros leía al mes. Yo solamente llegaba, leía y el libro que sigue y así me iba. Cuando empiezo el canal en YouTube, empiezo a hacerles cierta contabilidad de cuántos libros o qué libros leía cada 2 meses y todavía lo sigo haciendo. Y empecé a sorprenderme porque una vez que yo empiezo a contabilizar cuántos libros leía al mes, cuántos libros leía cada 2 meses, básicamente el promedio, una vez que yo de verdad me sentía feliz y me ponía a leer bastante, era por lo menos 20 libros al mes. Lo máximo que yo puedo llegar a leer al mes son 20 libros, lo mínimo son 7 o 5 inclusive. Y me empecé a dar cuenta de que mucha gente alrededor mío no hacía esto. Para ellos era imposible el simple hecho de visualizarse leyendo un libro de 300 páginas en una semana. O sea, para ellos era como, ¿qué? ¿Te leíste 300 páginas en 2 días, en un día? ¿Cómo lo hiciste? Una vez que yo empiezo a darme cuenta de este tipo de situaciones, porque pues en mi casa soy la única persona que lee, pero pues me tienen la paciencia mucha o poca para escuchar después de lo que estoy leyendo, aunque no lo escuchen en su totalidad, porque la verdad a veces somos cansados, a veces la gente que lee nos encanta platicar de lo que estamos leyendo, pero no todos están dispuestos a oírnos. Empiezo el canal, entro a la carrera y dentro de la carrera varias de mis compañeros empezaban a decir, claro, es que tú lees tanto porque tú aparte tienes un canal en YouTube, ¿cómo no vas a leer? O sea, es que es tu obligación hacerlo. Y entro a BookTok, entro a todo este mundo, empiezo a ver la gente, empiezo a ver sus inseguridades y cierto tipo de cuestionamientos que tienen. Y es que esa competición que hay dentro de las carreras de literatura también existe dentro de BookTok. El decir, ay, es que yo este año no cumplí mi propósito de leer 100 libros al año, ¿no? Entonces llega un punto en el que yo me cuestiono si esta gente hace contenido de libros porque les gusta leer, porque siguen cierta estética dentro de la comunidad de lectores y todo este rollo, o si lo están haciendo por llegar a un número, por una competición individual que llega a pasar a algo público, porque toda la gente está esperando que ellos lean cierta cantidad de libros al año, al mes, etc. Llega gente inclusive de mi familia a decirme, oye, ¿cómo le haces para leer un libro de 300 páginas? Va a poner un aproximado en 2 días, ¿no? ¿Por qué? Pues es que yo tengo que leer uno de 500 y la verdad me hice guaje, no lo leí a tiempo, ya tengo que leerlo porque me lo están requiriendo en la escuela, entonces yo quiero saber cómo leo más rápido. Yo quiero saber cómo hago para leer más libros al mes. Es que yo quiero saber qué tengo que hacer para leer como tú lees. E inclusive hay compañeros en la misma carrera que llegan a decirme eso. Es que yo no comprendo cómo tú puedes leer todo lo que lees y además de lo que nos dejan en la escuela, porque no es cualquier cosa,
tú todavía lees cosas personales y todavía lo haces reseña en tu canal. Yo quiero saber cómo haces para leer tanto, cómo creas una rutina, si es que tú creaste una rutina para leer así. Yo no quería caer en la obviedad de cómo leer, pues leyendo, porque es que realmente es eso, la obviedad, y el tema aquí es cómo quieres leer, pues leyendo. Si no lees, obviamente no vas a llegar a alcanzar tu meta de completar ese libro que quieres leer. No quería entrar en esa obviedad de decirles que lean por gusto, de que solamente leas cosas que te van a gustar, porque obviamente dentro de la vida no todo lo que llega a nosotros es que nos guste, ni todo lo que vamos a experimentar va a ser algo agradable o positivo. E inclusive hay situaciones en las que uno compra un libro pensando que le va a gustar y terminas odiándolo al primer capítulo, ya no quieres seguirlo leyendo, pero tienes que acabar de leerlo. Y aquí es donde entra esta reflexión mía, el tienes que, realmente no tienes que. Lo que nos debería de interesar es el camino a la meta, no la meta como tal, no es el número de libros que leíste al año, sino por qué los leíste. Creo contenido y además estudio una carrera que tiene que ver con literatura, está muy ligada, entonces yo tengo que, pero tampoco es que sea obligatorio. Y en la universidad, varios de mis compañeros no me van a dejar mentir, tiendo a decirles, es que no es a huevo, no es forzoso, no es una obligación, nadie está obligado a. Es verdad que yo hago contenido de libros, pero también es verdad que no solamente hago esto. ¿Qué es lo que tendríamos que considerar antes de embarcarnos a decirle a alguien que lee demasiado? Creo que tendríamos que considerar no solamente cuánto lee o qué cantidad de páginas, sino el tiempo disponible de esa persona y cómo lo divide, cómo crea su hábito y la disciplina que trae consigo. Yo sé que mucha gente lo va a estar esperando que les dé los tips milagrosos para leer 500 páginas en un día, pero realmente tiene mucho que ver con la retención que uno tiene mucho que ver con la disponibilidad de tiempo, con la atención que tú estás dispuesto a. Ahora, si me están pidiendo tips o consejos de qué haces tú para leer, pues es que simplemente me siento y leo. Así que bueno, mi consejo como siempre es, hay que ser un poco más tranquilos, hay que dejar de compararnos con los demás. ¿Por qué nos comparamos tanto? Creo que como creadores de contenido ya existe esa comparación porque simplemente tendemos a estar viendo qué se está leyendo, qué se está haciendo, qué están viendo los demás creadores, etc. Personalmente yo no tiendo a caer en eso. Personalmente mis lecturas las elijo yo, no me las elige TikTok. Personalmente lo que yo llego a leer, lo que llega a mis manos es porque me llama la atención la portada, la contraportada, porque alguien me lo recomendó, etc. Pero realmente no voy ad hoc a las tendencias. Y tal vez si yo fuera así, este canal tendría más suscriptores. Pero creo que leer es eso, es un hobby. Creo que leer es algo que nos debe de gustar, es algo que debe de importarnos más que el hecho de qué tan novedosa es nuestra lectura, cuántas lecturas hacemos al mes o al año y qué tan rápido lo hacemos, ¿no? Porque la rapidez no tiene nada que ver con la retención que podamos llegar a obtener, y también leer mucho o el leer en formatos que no nos gustan influye demasiado. Hoy tenemos audiolibros, hoy tenemos libros en digital. Yo no tiendo a fomentar la piratería, pero pues si no tienes las capacidades para comprarte un libro físico y puedes hacerte de algún libro en PDF o en otro formato que no sea del todo legal, créeme que el objetivo aquí es que tú leas y que tú tengas al alcance ese conocimiento o esas historias que tú quieres tener, y realmente al autor sí le va a importar que compre su libro, pero también le va a importar que su mensaje sea captado. Tenemos que enfocarnos también, ¿tú a qué te dedicas? Obviamente si tienes una jornada laboral de más de 8 horas, si no tienes tiempo más que para llegar a tu casa a cenar, a hacer tu comida para el día siguiente, preparar tus cosas para el día siguiente, dormir y ya está. Obviamente, ¿cómo vas a hacer para encontrar un tiempo para leer? Pues sería buscar ese tiempo, ¿no? Si dentro de mi horario laboral tengo 1 hora de descanso y no quiero hablar con nadie, no quiero hacer nada,
quiero leer, pues ahí me voy a poner a leer. A veces tenemos que sacrificar ciertas cosas, y sacrificar tampoco sería la palabra, porque como ya les digo, a mí me gusta leer, lo veo como algo bonito, algo bueno, no siento que sacrifico nada. La gente que tiende a ver la lectura como un sacrificio, como una martirización, yo los invitaría a que vieran qué tipo de cosas están leyendo y si lo estás haciendo por una mera obligación o si es tan necesario, porque a veces en las escuelas les dejan a que lean historias que para uno en ese momento no son tan gratificantes. Pues pensar, ok, mira, lo voy a leer y acabando de leer esto podré leer otra cosa, o ya no voy a leer nada, voy a poder ponerme a ver la tele, leerlo despacio, no querer leer las 500 páginas de un día para otro, porque realmente eso ni siquiera te va a generar una retención. Creo que existe una presión por leer y existen ciertas cosas que nos mantienen agobiados. Vivir también en un mundo interconectado en el que actualmente todo pareciera una competencia y estamos acostumbrados a recibir la información de volada, a no dedicarle cierto tiempo, también influye. Siempre les hago la recomendación de que si vas a empezar a leer, no empieces con libros gruesos, o si vas a empezar con libros gruesos, que sean libros con letras amplias, que sean libros delgaditos, porque eso te va a ayudar, te va a motivar a decir, leí ya un libro, leí tantos libros, y eso no le va a quitar mérito a que tú leas 15 libros al mes, por ejemplo. Si todos fueron así de delgados, no quita mérito. Una historia es una historia, un mensaje es un mensaje, y personalmente para mí tiene tanto valor el que tú leas libros de 500 páginas a que te leas un libro así de delgadito con nada más 2 párrafos, ¿no? Para mí sigue siendo igual de valioso, igual de importante. Creo que tendríamos que dejar de compararnos y de dejar de pensar que tal persona lee más que yo y eso la hace más inteligente, porque para empezar la inteligencia ni siquiera se va a medir con el tamaño de libros o la cantidad de libros que uno llegue a leer a lo largo de su vida. Les puedo decir que yo he leído muchísimos libros en mi vida. Algunos ni siquiera ya los recuerdo desde que estoy en la librería y lo veo y digo, este ya lo leí, este ya lo leí, este ya lo leí. Y eso no quiere decir que no hayan sido buenos. Claro que fueron buenos en su momento. Claro que fueron gratificantes en su momento. Esa presión por la lectura es la primera que tienes que desaparecer de tu cabeza y de tu cuerpo, de todo tu ser, para empezar a leer. Mi motivación para terminar un libro que no está bueno, por ejemplo, es pensar en cómo va a terminar la historia, en, bueno, ¿por qué me dieron a leer esto? Creo que esa sería una buena motivación para la siguiente vez que te dejen a leer algo que no quieres leer. ¿Por qué era tan importante para el profesor, profesora, que yo leyera este libro? O sea, ¿alguna vez se lo han puesto a pensar? ¿Esta persona me está dando a leer este libro solamente porque vive en el programa o porque realmente cree que yo tengo la capacidad para leerlo? En la mayoría de los casos es porque realmente el profesor cree que tú tienes la capacidad para leer esa historia. Leerla haciendo esa reflexión también te vas a hacer una reflexión a ti interna de cuál es tu capacidad real. Creo que todo se reduce a una sola cosa y es que nada es obligatorio. Creo que todo se reduce a lee, haz lo que te guste porque te gusta, baila, canta, lo que sea porque a ti te gusta y no solamente porque alguien te lo está ordenando. Y si alguien te lo está ordenando, piensa, ¿por qué me lo están ordenando? ¿Por qué me dejaron en la escuela leer Pedro Páramo, por ejemplo? ¿Qué va a tener de gratificante en mí? Léelo solamente con esa idea en la mente de ¿qué va a dejarme este libro cuando yo lo termine? Y una vez que lo termines, reflexiona y piensa quién eras antes de leer esa historia. Creo que si de verdad tienes que leer ese libro de 500 páginas y de verdad no te nace, tú tienes compañeros en el salón, lee en conjunto con ellos. Pregúntales, oye, ¿ya leíste hasta tal lado? Y él te va a decir, o ella te va a decir, ¿sabes qué no? O ¿sabes qué? Sí, ya lo leí, está muy bueno, o no me ha gustado. Entonces, tener esa plática, esa conversación de los libros, de lo que estás leyendo, te va a motivar también a que lo termines más rápido porque vas a querer llegar a la misma parte en la que está llegando tu compañero, o esa persona va a querer llegar tan rápido como tú a leer lo que estás leyendo y eso va a generar una cierta competencia sana. Creo que tenemos que hablar de competencias sanas porque realmente la competencia al final del día es con uno mismo. Yo pongo números para decir, voy a leer este año 70 libros, 100 libros, pero no lo hago para martirizarme, para decir, no he llegado, no he leído tantos libros este mes. No, lo hago simplemente por
pura diversión, para que acabe el año y yo diga, wow, yo me sorprenda a mí misma. Y después tal vez yo solita voy a hacerme menos, porque así soy. Yo solita voy a decir, ay, pero de esos 50 libros nada más 3 eran de 500 páginas o tantos eran. Pero creo que también eso es un error, porque al final de cuentas son 100 mensajes distintos que alguien quiso plasmar al mundo y que tú leíste, que tú absorbiste y que tú retomaste para tu vida de alguna forma. Creo que tendríamos que ver la literatura de esa manera. Entonces yo quería hablarles de eso en el video de hoy. Espero haber sido bastante clara, espero haberle ayudado a alguien. De todas esas personas que me ven luego en los pasillos y dicen, ay, ¿ya estás leyendo otra cosa? De verdad se los digo, yo no lo hago para competir con nadie y tampoco leo tanto y subo las fotos a mis historias en Facebook personal, por ejemplo, para que tú sientas que no estás leyendo lo suficiente. Yo lo hago porque a mí me gusta leer, porque la lectura me ha salvado de ciertas situaciones en las que yo estaba estancada, porque leer para mí es cierta forma de desfogue. Es tan divertido como para ti sería salir con tus amigas a comprar cosas o salir a jugar o hacer otro tipo de actividades. Para mí la lectura es un hobby similar. Si creas contenido, por favor no te traumatices porque no has leído ese libro en tu TBR de este mes. No te traumes porque no has hecho la reseña de Marzo Asiático, por ejemplo. Créeme que los que te siguen lo hacen porque les gusta lo que estás leyendo o les va a gustar. No deberías de traumatizarse tanto por eso. Y si no generas contenido y te dejan en la escuela que leas un libro de 500 páginas para dentro de 2 meses, mi recomendación es verla leyendo de una página en una página al día. Cuando menos te des cuenta te vas a enganchar y ya no va a ser solamente una página, van a ser 10, 20 páginas. Dejen de medirse conforme a cuántos libros y en qué número y tamaño están leyendo y empiecen a medirse en qué tanto están disfrutando las lecturas, qué les están dejando, qué están aprendiendo de ellas y después compartan eso a los demás. Creo que eso va a ser más gratificante que el ir comparando o ir diciendo que leyeron 50 o 20 y tantos libros al mes. Sin más por decir, eso sería todo por el video de hoy. No se martiricen, hay que leer por gusto. Si esta es la primera vez que viste uno de mis videos, por favor date una vuelta por todo mi canal, tengo todo ordenado en listas de reproducción y nosotros nos vemos en el siguiente video aquí en Caminando Entre Ideas. Bye.